pasamos entonces al último y quinto criterio, que es la regla general de realización del ingreso para obligados a llevar contabilidad, y es donde a veces hay polémica porque pues escuchamos cosas, las creemos, pero no vamos a leer directamente la norma. Entonces, si nosotros no leemos la norma, vamos a creer cualquier cosa. Entonces, por Mm. eso dice, ay, no, es que no he cumplido la realización, pero como hice la factura, entonces ya tengo que incluir el ingreso. O yo hice la factura y me equivoqué. No eran 1.000 millones, sino 10. Entonces ya me toca tributar sobre 1.000 millones, pero porque no leemos lo que dice la norma. Si miramos la norma para el obligado a llevar contabilidad, y fíjese que hasta ahora, del no obligado a llevar contabilidad, colegas, ¿en qué norma ustedes han leído que un no obligado a Factura. llevar contabilidad reconoce un ingreso en la declaración de renta cuando hizo la factura? Leímos la regla general y la excepción, y en ningún lado habló de factura, habló regla general del pago, cuando me pagan, si soy asalariado. Excepciones, las cesantías cuando me las pagan o me las consignan. Inmuebles, no cuando hago una factura por vender una casa. Yo puedo hacer la factura por vender la casa, pero ahí no hay ingreso, me pudieron pagar, no hay ingreso. En la fecha de la escritura dice, no dice cuando, en la fecha de la factura, ahí no dice eso, dice en la fecha de la escritura pública. Y en los dividendos también, simplemente dice cuando se entiendan abonados o decretado en cuenta en calidad de exigible. Con el obligado a llevar contabilidad pasa algo muy parecido. En ningún lado habla de factura, sino que hay una regla muy clara, hay una regla general y hay unas excepciones. Entonces el Carlos, artículo, ¿sí? en estos días hice un videíto para TikTok, para el canal de TikTok de Growing Tributaria, y hablé de ese tema, del error que estamos cometiendo con las facturas anuladas, que muchos las están reconociendo como ingreso y pues, la venta nunca ocurrió. Y resulta que, bueno, eso me dieron más varilla por ese video. Eso hubo como 50 comentarios, o sea, y la mayoría de los comentarios eran, no, eso no es así, no desinformen a la gente, eso está mal. Uno se da cuenta que está tan arraigada en la mente de las personas el concepto de que el ingreso tributario tiene que coincidir con la factura, que aunque uno muestra la norma y les dice que no es así, que mire que aquí está la norma, siempre se genera polémica. Colega, para efectos tributarios, en ninguna parte dice que el ingreso en la declaración de renta tiene que coincidir con la factura. En muchos casos coincide, por supuesto que sí, pero hay casos en los que no coincide. Y lo que dice el estatuto tributario es que el ingreso para los obligados a llevar contabilidad se realiza cuando se reconoce contablemente, de acuerdo a los criterios de las normas internacionales de información financiera. Y usted se puede leer la norma internacional de tapa a tapa y en ninguna parte le va a decir que reconozca los ingresos de acuerdo a la factura. Es muy importante entender esto porque hay mucha gente que se está equivocando aquí y creen que si les coincide el ingreso exactamente con la factura, están bien. Y en muchos casos no es así. Hay casos en los que sí coincide, pero hay muchos casos en los que no es así. Por ejemplo, el tema de las facturas anuladas. Usted una factura la anula y la operación nunca sucedió porque nunca le vendió a nadie. Usted no tiene que reconocer un ingreso por eso. Nunca debe reconocer un ingreso por eso. Si usted se equivocó en la factura, la anula y crea una nueva factura. Usted reconoce el ingreso cuando se realiza la operación de venta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y algo importante, que no, que es que tuve un caso y un funcionario de la DIAN me lo hizo cambiar. Pues el funcionario está equivocado. En la DIAN hay funcionarios que son muy expertos y saben mucho, y hay otros que apenas están aprendiendo. Entonces, toca que le explique, porque la norma sí es muy clara. Y puede pasar que un funcionario le esté pidiendo algo, lo quiera hacer cambiar, pero él esté equivocado. Y para eso tenemos la norma. Y la norma dice, el artículo 28, que es la regla general para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad. Los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año periodo gravable. Fíjese que ahí es muy claro, ahí dice devengados, ahí no dice los realizados fiscalmente, son los ingresos facturados, no dice.
Dice, son los ingresos devengados contablemente. Ahora, la norma me está remitiendo a la contabilidad, al marco técnico normativo contable. Ahora, ¿en qué parte de la NI para pymes o de las plenas dice que un ingreso en la contabilidad se reconoce cuando se hace una factura? No lo dice. Entonces, en ningún lado, ni en el marco técnico normativo contable, ni en el estatuto tributario, ojo, para efectos del impuesto de renta, estamos hablando en el contexto de la declaración de renta. Para la Sí, declaración de renta, un ingreso no se entiende devengado para la contabilidad ni realizado fiscalmente cuando se factura, sino cuando es devengado contablemente. Ahora, que yo presté el servicio y lo reconocí en la contabilidad, porque ya presté el servicio, y se entiende que ya va el ingreso para la declaración de renta y en el mismo mes y en el mismo año hice la factura, claro, pero yo no estoy reconociendo el ingreso porque hice la factura. Estoy claro, reconociendo el ingreso porque lo devengué contablemente y al devengarlo contablemente, porque ya presté el servicio o porque vendí una mercancía y ya transferí los riesgos, pues se entiende que ya se realizó fiscalmente y que también va para mi declaración de renta. Y me coincide con la factura si la hice ahí mismo. Pero si yo en diciembre del 2024 presté el servicio, 30 de diciembre, 31, reconocí contablemente ese ingreso en la contabilidad, pero la factura la hice en enero del 2025, el ingreso sigue siendo del 2024. ¿Por qué? Porque yo ya presté el servicio, ya reconocí el ingreso contable y ahí estoy cumpliendo esta regla del artículo 28. Como lo devengué contablemente, ya se vuelve ingreso para mi declaración de renta. Ya en el año siguiente, cuando hice la factura, no hay ingreso. Entonces, en el 2024 tengo ingreso contable y para la declaración de renta sin factura. Y en 2025 tengo una factura, pero ya no hay ingreso, porque es que fue un ingreso del año anterior. Y ahí no hay ningún problema. Para eso hay un formato de conciliación fiscal y para eso en la hoja 5 me pone a conciliar ingresos devengados pero no facturados. Y me habla también de ingresos facturados reconocidos en un periodo anterior. La DIAN sabe eso. Por eso está la hoja 5 de facturación del formato de conciliación fiscal, tanto el 25 de 17 de persona jurídica como el 25 de 17. Entonces, para sí. que lo tengamos en cuenta. Hay un Entonces, caso, hay un caso que era el que comentaba anteriormente que es más delicado todavía y es el tema de las facturas anuladas por error. Entonces, en muchas empresas sucede que cuando el asistente contable está elaborando la factura, pues se equivoca y resulta que coloca ya que le va a facturar a Pedro y la venta era para María, se equivocó, ¿sí? O se equivocó en el valor, le colocó ahí 1 o 2 ceros de más, se equivocó, sencillamente se equivocó. Entonces lo que hace la empresa normalmente es que anula con una nota a crédito esa factura y emiten una segunda factura con los datos correctos. Algunas empresas lo que hacen, porque lo hemos evidenciado, y también en los comentarios del video que subimos por TikTok nos damos cuenta que ese tema es muy común, lo que hacen es que reconocen la factura como ingreso y luego la nota a crédito, anulando esa factura, la reconocen como una devolución. Eso es un error, y es un error que tiene implicaciones tributarias, ¿sí? Por ejemplo, que usted haya reconocido. Era una venta de 10 millones y ustedes le fueron 2 ceros de más y hizo la factura por 1.000 millones, pues usted nunca vendió 1.000 millones. Entonces, las empresas, muchas empresas hacen ingreso 1.000 millones. Hay nota a crédito, devolución, ¿no? Devolución en ventas, 1.000 millones. Y creen que ahí quedó anulada la operación. Y entonces después emiten la otra factura, que es la correcta, por 10 millones. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una devolución en venta que anular una factura de una operación que nunca sucedió. Cuando usted declara, si usted declara 1.000 millones en los ingresos brutos, aunque después los esté descontando en la casilla de devoluciones, el ingreso bruto le quedó inflado. Y es que hay muchas obligaciones tributarias que dependen de los ingresos brutos. Usted para saber si es responsable del IVA mira los ingresos brutos,
para saber si el agente retenedor mira los ingresos brutos, para saber si necesita revisor fiscal, mira los ingresos brutos, para saber si puede aplicar o no para el régimen tributario, régimen simple de tributación, mira ingresos brutos. Para muchos beneficios como economía naranja, otros mira ingresos brutos. Entonces, mi apreciado colega, tenemos que tener en cuenta que la factura no es el criterio para reconocer el ingreso, sino la operación. Si usted hizo una factura por 200 millones o por 1.000 millones y era una equivocación porque nunca vendió eso, usted no tiene por qué reconocer un ingreso. Algunos dirán, pero es que eso está parametrizado en el sistema. Yo cuando genero la factura, inmediatamente el sistema me reconoce el ingreso. Sí, pero entonces la nota crédito para anular esa factura no la reconozca en la 4175 con una devolución. Reconózcala haciéndole un débito a la misma, al mismo ingreso, a la 4135, para que el ingreso se le netee y le quede solamente lo que corresponde a la venta real. No inflemos los ingresos brutos por operaciones que nunca ocurrieron. Eso tiene implicaciones tributarias. Y es un error muy recurrente, muy... En días pasados que estábamos haciendo una consultoría, me llamó la atención de una empresa que tenía casi que el 50% de devoluciones y yo dije, pero no, ¿por qué las devoluciones son tan grandes? O sea, tenía como 1.600 millones de ingresos y tenía como 800 millones de devoluciones. Y yo, es muy grande las devoluciones. Entonces me explicaban, no, es que tuvimos que anular una factura por no sé qué. Eso es un error, es un error. Entonces, colega, usted no necesita reconocer ingresos y no debe, ni en la contabilidad ni en la declaración de renta en función de la factura, sino en función de la realidad financiera, de las operaciones que se realizan, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Hay varias preguntas. Ahorita estamos desarrollando los criterios. Ahorita vamos para el consultorio. ¿Listo? Ahorita en el consultorio vamos a atender todas esas preguntas. Raúl, y que entonces el error es por confundir las devoluciones en venta, que yo sí vendí, sí transferí riesgos, solo que después me devuelven. Con lo que usted explicaba, era que eran 10 millones y yo puse 100. Pero entonces, ¿cuál es la razón de ser de eso? El artículo 26 para efectos de declaración de renta me dice cómo yo determino la base gravable del impuesto. Entonces me habla de sumar todos los ingresos, ojo, ordinarios y extraordinarios, realizados en el año o periodo gravable. Y ya vimos cuándo se realiza un ingreso, ¿sí? Cuando se venga contablemente, no cuando haga la factura. Entonces, Claro, si yo hice la factura bien o mal, eso no me genera ingreso en la renta, sino lleva contabilidad, pues cuando lo devengué contablemente. Y si contablemente yo nunca transferí riesgos, si yo presté un servicio que valió 10 millones, pero por error hice la factura por 100, yo ahí no tengo que reconocer contablemente un ingreso de 100. Reconozco los 10, que fue lo que efectivamente realicé. Y cuando se entiende vengado contablemente, se realiza el ingreso fiscal, los 10, que fue el servicio que presté o los riesgos que transferí. Lo otro fue un error en la factura que nada tiene que ver ni con la contabilidad ni con mi ingreso de declaración de renta. Mire que acá dice ingresos realizados. O sea, porque cumplí, no porque facturé, sino porque cumplí la regla de realización. Y además dice susceptibles de producir un incremento neto en el patrimonio en el momento de su percepción. Si yo vendí en 10 y por error hice la factura en 100, mi patrimonio se incrementó en 100 millones. No, se incrementó en 10. Los 10 millones son los que son susceptibles de incrementar mi patrimonio. Entonces, mire que una factura con un error, en vez de 10 puse 100, no es un ingreso para la declaración de renta, porque ni siquiera hay incremento patrimonial. Entonces, no cumple con lo dispuesto en el artículo 26. Por eso, nunca me guío por la factura para declaración de renta, sino en que haya cumplido primero la realización del ingreso, la regla, que está en el artículo 27 o en el 28 para obligado a llevar contabilidad, que dice cuando se devengó contablemente. sí. Y Y la, segundo, que eso produzca el incremento en el patrimonio. sí, la regla de realización del ingreso, la norma internacional dice, pues, cuando usted presta el servicio o cuando usted transfiere los riesgos y los beneficios del vendedor al comprador. Cuando usted entregó la cosa,
Dice, mire, esta es la mercancía, tome, se la entrego al comprador. De aquí en adelante, ya usted responde por esa mercancía. Si se devalúa, usted pierde. Si se valoriza en el mercado, usted gana. Usted es el responsable de esa mercancía. Ya le transferí todos los riesgos y los beneficios. En ese momento es que se cumple la regla de realización. No importa si usted lo facturó o no lo facturó, debería facturarlo. En la mayoría de los casos, porque el artículo 615 del Estatuto Tributario dice que todas las operaciones realizadas se deben facturar. Debería facturarlo en el periodo en el que se realizó la operación, pero hay casos en los que no, ¿sí? Entonces, ese paradigma de que el ingreso y la factura tienen que coincidir, eso está induciendo a mucha gente a cometer errores en la declaración de renta. Tenemos que tener claro el criterio. El ingreso para efectos de la declaración de renta, para los obligados a llevar contabilidad, depende de los criterios de reconocimiento de las NIF. De las NIF. Así como usted reconoce contablemente el ingreso, esa es la regla general, así lo reconoce en la declaración de renta. Hay 10 excepciones, ya Carlos las va a explicar, las va a mencionar, me imagino, pero en ninguna de esas partes habla de la factura. Es muy importante tener en cuenta eso. Veo algunas preguntas muy interesantes. Ahorita que terminemos la explicación, vamos para las preguntas. Y que tenemos que separar las cosas. Nosotros estamos hablando en el contexto de declaración de renta. El IVA es diferente. El IVA se hizo la factura y no prestó un servicio y tiene que generar el IVA. O prestó un servicio y no facturó, pues como prestó primero el servicio, sí hay IVA, pero es para IVA. Lo que suceda primero, o hice la factura y no presté el servicio, tengo que generar el IVA. O al revés, no hice factura, pero presté el servicio, tiene que generar el IVA porque así lo dice el artículo 429. Entonces, el IVA es algo muy distinto a lo que estamos hablando, que es declaración de renta. Entonces, tenemos que aprender a separar las cosas. Entonces, el artículo 28, regla de realización del ingreso para un obligado a llevar contabilidad. Se entiende realizado fiscalmente los ingresos devengados contablemente en el año o periodo grabable. Esa es la regla general. Hay excepciones de ingresos que están reconocidos en la contabilidad devengados, pero que no son ingresos para mi declaración de renta. Entonces, primero, pues ya lo vimos, los dividendos. Los dividendos no importa si usted tiene un ingreso contable, lo que importa es, se lo abonaron en cuenta en calidad exigible, listo. Venta de inmuebles, igualito. No es cuando reconozco en la contabilidad, no es cuando me pagan, sino en la fecha de la escritura. Eso ya lo vimos. Tenemos también los intereses implícitos. Eso será contablemente, pero eso no afecta a la declaración de renta. Desde el primer año yo reconozco la totalidad del ingreso que tenga que reconocer. Ingresos devengados por método de participación patrimonial. Puede ser que se generó un ingreso contable, pero eso no es un ingreso para mi declaración de renta. Entonces sí hay un ingreso contable, pero no hay ingreso para la renta. Estoy mencionando aquí los más comunes. El quinto, ingresos devengados contablemente por mediciones a valor razonable. Entonces tenía una propiedad de inversión, un activo biológico, reconoció, claro, aumentó el valor del activo y la contrapartida del ingreso al estado de resultado. Pues es un ingreso solo contable. Ese ingreso por medición a valor razonable no va para la declaración de renta. El sexto también miremos lo que es común. Ingresos contables por reversiones de provisiones asociadas a pasivos. No serán objeto del impuesto de renta en la medida en que dichas provisiones no hayan generado un gasto deducible de impuesto en periodos anteriores. Entonces, en el año 1, año 2023, la empresa reconoció la provisión y la contrapartida fue un gasto contable. Ese gasto no fue deducible en el año 2023, pues si en este año siguiente, 2024, contablemente se hizo la reversión y se generó un ingreso, será un ingreso solo contable, no para la declaración de renta, porque en el año 2023, cuando tuvo el gasto, no fue deducible. Pues en el año siguiente, cuando se revierta, está el ingreso contable, pero no es ingreso para la declaración de renta. Y también pasa lo mismo con las reversiones de deterioro de las cuentas de dudoso difícil recaudo, porque puede ser que usted reconoció un deterioro contable del 100% de la cuenta por cobrar de difícil cobro, pero pues fiscalmente solamente reconoció el 33%. Entonces el 100% que revierto contablemente es ingreso contable, pero ese 100% no es ingreso fiscal.
Si fiscalmente me tomé la provisión del 33% y se recupera, se vuelve una renta líquida solo ese mismo 33%, no el 100% de la cartera. Entonces aquí encontramos 10 puntos que son excepciones que podemos encontrar como ingreso contable, pero que no será ingreso para mi declaración de renta. Y nótese que en ninguno de estos casos me habló de la factura, ni para el no obligado a llevar contabilidad, ni para el obligado, en ningún caso. Hablando de declaración de renta, el IVA es un tema distinto.